Estás escuchando Curiosidades de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la Operación Overlord, el desembarco de Normandía, segunda parte. En la primavera de 1944, Gran Bretaña era una enorme base militar. Los bosques del interior se habían convertido en centros para almacenar las ingentes cantidades de material que llegaban a través del Atlántico, a un ritmo de hasta 750.000 toneladas por mes. Bajo los árboles se amontonaban depósitos de municiones de artillería y cerca de las carreteras habían hileras de carros de combate, camiones y jeeps que parecían no tener fin. En los cientos de aeródromos no había espacio para la excepcional abundancia de medios a disposición de las fuerzas aéreas. 13.000 aeronaves entre bombarderos, cazas y aviones de transporte. Mientras, alojados en campamentos por todo el sur de la isla, se concentraban más de 2 millones de hombres de hasta 12 nacionalidades diferentes. De ellos, 132.000 iban a participar en el día del desembarco. Formarían parte de la primera oleada que desembarcaría en territorio enemigo junto a las divisiones paracaidistas y más de 10.000 vehículos. Para cruzar el Canal de la Mancha, Operación Neptune, los aliados reunieron la mayor armada de la historia, con 7.000 embarcaciones que incluían 4.127 medios de desembarco de 30 tipos distintos, clasificados con múltiples nombres. Entre ellos figuraban los Landing Ship Tank, de 100 metros de eslora, para el transporte de infantería, tanques y otros vehículos, cuyo fondo plano les permitía llegar hasta las playas. Y los Landing Ship Infantry, transportes de infantería que a cierta distancia de la costa la transferían a lanchas de desembarco. Ambos contaban con versiones de menor tamaño, como los LCI, Landing Craft Infantry, que podían transportar hasta 180 hombres, y los LCT, Landing Craft Tank, que se usaron para el transporte de tanques y otros vehículos, y como plataformas de cañones, piezas antiaéreas y de lanzamiento de cohetes durante el desembarco. Aproximadamente solo la mitad de las embarcaciones eran lo bastante grandes como para cruzar el Canal de la Mancha por sus propios medios. El resto, principalmente las lanchas de desembarco menores, con capacidad para 36 hombres o un tanque, deberían ser remolcadas o transportadas por buques de mayor tamaño. Con estas embarcaciones de fondo plano, los aliados podían desembarcar directamente en las playas tropas, carros de combate, equipo pesado y todo tipo de pertrechos. Pero mantener la capacidad ofensiva de las fuerzas desembarcadas exigía un flujo constante de estos elementos, y los aliados no contarían con un puerto hasta la captura de Cherburgo. Para resolver este problema, los planificadores aliados diseñaron dos grandes puertos artificiales llamados Mulberry, con los que esperaban procesar las 12.000 toneladas diarias de suministros necesarias para apoyar a las fuerzas en combate. En astilleros de toda Inglaterra se trabajaba intensamente para construir unos inmensos cajones de acero y cemento, llamados Fénix, que serían remolcados hasta las costas de Normandía y hundidos en el lecho marino para servir como rompeolas. También se proyectó un oleoducto bajo el mar, llamado Pluto, que bombearía las 8.000 toneladas de combustible diarias requeridas por los vehículos de transporte y las divisiones acorazadas. La flota aliada incluía 1.213 buques de guerra, entre los que había embarcaciones de la Francia Libre, Canadá, Noruega, Polonia y Países Bajos. Acorazados, cruceros y destructores, buques de escolta, minadores, cañoneros, torpederos. Frente a ellos, la Kriegsmarine solo podía oponer 3 buques de tamaño superior al de un destructor. La escuadra estaba organizada en 2 fuerzas operativas. La Fuerza Operativa Oeste, Task Force West, formada en su mayoría por buques de la Armada de Estados Unidos, se encargaría de apoyar los desembarcos en el sector estadounidense, mientras que la Fuerza Operativa Este, Task Force East, compuesta por la Royal Navy, la Armada Británica, debía asistir las operaciones en las playas anglo-canadienses. A su vez, las 2 fuerzas operativas estaban divididas en fuerzas de asalto naval, una por cada playa en las que se efectuaría el desembarco. Su misión consistía en escoltar a las embarcaciones de transporte hasta las zonas designadas y, una vez allí, dar apoyo de artillería con el bombardeo de las defensas alemanas en la costa. Entretanto, a la espera del día señalado, los soldados llevaban a cabo un adiestramiento intensivo por tierra, mar y aire.
Mientras los paracaidistas realizaban ejercicios de lanzamiento, las tripulaciones de los medios de desembarco aprendían a dejar en el punto fijado a las tropas y volver a los barcos para cargar otras, una maniobra que deberían realizar numerosas veces el día D. En los campamentos, los soldados se ejercitaban para las pruebas que tendrían que pasar en el asalto a las playas, y los comandos perfeccionaban su instrucción en Escocia. Incluso se creó una zona de adiestramiento que reproducía las condiciones de batalla con fuego real, lo que provocó accidentes con soldados heridos e incluso muertos. Entre abril y mayo se llevaron a cabo 2 grandes ejercicios, Fabius y Tiger, con el desembarco de soldados y carros de combate en playas de la costa inglesa. Los preparativos en el sur de Inglaterra no pasaron desapercibidos para los alemanes, que los interpretaron como signos de una invasión inminente. En enero de 1944, un espía alemán en la embajada británica de Ankara, con el nombre en clave de Cicerón, informó de que ese año los aliados estaban decididos a abrir un segundo frente y que no sería en los Balcanes. Incluso dio el nombre de la operación con un error, Overlock. En febrero, tras analizar la información de Cicerón, la inteligencia militar concluyó que se abriría un segundo frente con el probable nombre de Overlord, pero no en el Mediterráneo, que el ataque partiría de Inglaterra y tendría lugar durante el segundo trimestre del año. Pero se ignoraba lo más importante, dónde se iba a producir. Entre la cúpula militar alemana existía cierto consenso en suponer que el desembarco se produciría en el paso de Calais o en Normandía. El instinto de Hitler le hacía pensar en Normandía, pero, demostrando una contención poco usual, no mandó aumentar las defensas de la región. Por el contrario, la gran mayoría de jefes militares, y especialmente Rundstedt, pensaban que el desembarco se produciría en el paso de Calais, en algún punto entre Dunkerque y la desembocadura del río Somme. No solo porque esta era la distancia más corta entre las costas británicas y francesa, lo que facilitaba a los aliados el apoyo naval y aéreo y simplificaba el transporte de suministros, sino porque estaba a menos de 300 kilómetros de la frontera alemana, siendo la ruta más rápida para alcanzar el Rin y adentrarse en la región del Ruhr, en el corazón industrial del Reich. Las sospechas alemanas se vieron aparentemente confirmadas por las hábiles operaciones aliadas de desinformación. La operación Bodyguard, uno de los engaños más ambiciosos de la historia militar, se llevó a cabo para confundir al alto mando alemán sobre el lugar del desembarco, y en su desarrollo fue decisiva la capacidad de los criptógrafos aliados para descifrar los mensajes codificados por la máquina Enigma alemana. Su núcleo era un plan llamado Fortitude, a su vez dividido en 2. Fortitude Norte debía convencer a los alemanes de que los aliados atacarían Noruega, donde estaban acantonadas hasta 12 divisiones de la Wehrmacht que los aliados querían fijar allí para evitar que se desplazaran hasta el norte de Francia. Con tal fin se creó un ficticio cuarto ejército británico acuartelado en Escocia para simular un hipotético ataque en Noruega. Fortitude Sur era el plan principal. Se había elaborado para hacer creer a los alemanes que cualquier acción en Normandía sería únicamente un ataque disuasorio para distraer divisiones alemanas del verdadero punto de desembarco, el paso de Calais. Con la creación de divisiones fantasma, carros de combate inflables, aviones de madera y 250 lanchas de desembarco, los aliados lograron crear la ilusión de la existencia del primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, Fusag, estacionado en el sureste de Inglaterra, cerca de Dover. Para hacer el engaño aún más convincente, sus inexistentes 11 divisiones se pusieron al mando del general George Patton, el comandante aliado más temido por los alemanes, y se estableció un tráfico de radio constante entre los cuarteles generales de varias unidades falsas. Los mensajes descifrados por los criptógrafos de Bletchley Park y designados en su conjunto como Ultra permitieron a los aliados comprobar el rotundo éxito del plan Fortitude Sur. Después de interceptar durante varios meses mensajes relacionados con Overlord, Bletchley informó: evidencia reciente sugiere que el enemigo considera completos los preparativos aliados. Espera desembarco inicial en Normandía o Bretaña, seguido de la invasión principal en el paso de Calais. Los aliados no imaginaron hasta qué punto iba a resultar convincente semejante engaño, pues incluso una vez comenzada la invasión, un gran número de divisiones alemanas permanecerían lejos del campo de batalla normando a la espera de aquel segundo desembarco que nunca se produjo. Los planes para confundir a los alemanes se vieron favorecidos por el hecho de que la Luftwaffe había cesado prácticamente toda forma de reconocimiento aéreo sobre Gran Bretaña.
Desde el verano de 1943, los aliados habían puesto en marcha la operación Point Blank, destinada a acabar con las fábricas de aeronaves mediante bombardeos y a reducir el número de cazas alemanes con acciones ofensivas. En poco menos de un año, la octava Fuerza Aérea de la USAAF, las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, destruyó el poder de la Luftwaffe, a lo que contribuyó la introducción de cazas de largo alcance como el P-51 Mustang. Entre enero y mayo de 1944, la Luftwaffe perdió a 2.262 pilotos, muchos de ellos con una experiencia que los hacía irreemplazables. Con un nivel de bajas inasumible, los alemanes tuvieron que retirar cazas en el oeste para defender el espacio aéreo del Reich de los bombardeos aliados. De este modo, cuando llegó el día D, la tercera flota aérea de la Luftwaffe, acuartelada en los aeródromos del norte de Francia, apenas disponía de 500 aparatos, un centenar de los cuales eran cazas. Con el control de los cielos surgió entre los comandantes de las fuerzas aéreas aliadas una intensa polémica sobre la mejor forma de emplear la potencia aérea. El general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos en Europa, era partidario de seguir con la operación de destrucción de la Luftwaffe, además de bombardear sistemáticamente la industria petrolera y las fábricas de carburantes sintéticos en lo que se conoció como el Plan Petróleo. Consideraba el combustible como el producto esencial de la guerra moderna y la forma más efectiva de inutilizar el esfuerzo de guerra alemán. Por su parte, el mariscal de aire Arthur Harris, al mando del Comando de Bombarderos de la RAF, insistía en la necesidad de seguir con los bombardeos nocturnos sobre las ciudades alemanas, pues estaba convencido de que la derrota definitiva de Alemania solo se conseguiría con la destrucción de su tejido industrial. Tanto él como Spaatz se mostraban reticentes a desviar sus escuadrones de bombarderos pesados para apoyar la futura invasión. Las divergencias en torno a los objetivos de los ataques estratégicos continuaron hasta abril de 1944, cuando Eisenhower, para no comprometer el éxito de Overlord, tomó el control de las fuerzas aéreas a través de su adjunto, el mariscal de aire Arthur Tedder. Este logró imponer su propio plan, el Plan Transporte, que preveía una ofensiva de bombardeos sobre las líneas de ferrocarril para aislar la zona de desembarco y así limitar la posibilidad de que las reservas alemanas pudieran llegar al frente. Existían dudas y temores sobre las consecuencias del plan para la población civil de Francia y de Bélgica, pero las primeras incursiones sobre centros ferroviarios cerca de París sugirieron que las tripulaciones eran capaces de atacar sus objetivos con precisión, limitando el número de bajas civiles. En los meses previos al inicio de la invasión, la ofensiva llevada a cabo por los bombarderos de la RAF y la USAAF dañó gravemente la red de ferrocarril usada por los alemanes. En total, se bombardearon 72 enclaves ferroviarios en Francia, Bélgica y Alemania. Cocheras de locomotoras, plataformas giratorias y playas de maniobra fueron inutilizadas por las bombas. En mayo, unos 500 cazas y bombarderos llevaron a cabo la operación Chattanooga Choo Choo, proyectada específicamente contra las locomotoras y otro material rodante, y redujeron el número de vagones de 70.000 a 10.000. La operación Overlord preveía el futuro desembarco de locomotoras, miles de kilómetros de raíles y material ferroviario para sortear los efectos de esta destrucción. Al mismo tiempo, los cazabombarderos de la 9ª Fuerza Aérea estadounidense aislaron la zona de desembarco con la destrucción de los principales puentes sobre el Sena al este y el Loira al oeste. Para no dar pistas a los alemanes sobre dónde se iba a producir el desembarco, se amplió la zona de ataque aéreo desde Países Bajos hasta Dinamarca. Entre el 23 de mayo y el 2 de junio, los comandantes aliados hicieron una gira para inspeccionar las tropas y charlar con los hombres que estaban a punto de embarcarse en la gran cruzada que pondría fin a la tiranía nazi, según palabras del propio Eisenhower. Todo estaba preparado para el día D. Decenas de miles de vehículos eran sometidos a una última y definitiva inspección. Los paracaidistas recibían en los aeródromos las últimas instrucciones sobre su misión. Y en los campamentos del sur de Inglaterra, las tropas que asaltarían las playas eran informadas en sesiones especiales y recibían el equipo necesario. Se procedió a distribuir moneda de ocupación y píldoras para el mareo. Se revisaron las armas y comenzó la complicada tarea de embarcar hombres y máquinas que se extendió durante 5 días. Algunas embarcaciones abandonaron los puertos y se dirigieron a las zonas de concentración, donde esperarían la orden de zarpar. Ahora todo dependía de la climatología.
El día D estaba programado para el 5 de junio, pero los últimos partes meteorológicos eran preocupantes. Anticipaban tiempo tormentoso con lluvias y fuertes vientos. Las nubes bajas y la mala visibilidad también presentaban un problema, pues con toda seguridad impedirían el despliegue de las fuerzas aéreas. Montgomery estaba decidido a continuar, pero Eisenhower tenía claro que el éxito de la operación dependería de la superioridad aérea aliada, y en el último momento decidió posponer la operación durante 24 horas. Algunas embarcaciones que ya habían partido de camino a la zona de concentración tuvieron que dar la vuelta. Decepcionados e inquietos, los hombres deberían permanecer amontonados en los buques hasta que llegara de nuevo la orden de partir. Aquella misma noche se convocó una reunión para tomar una decisión definitiva. El pronóstico del tiempo seguía siendo incierto, pero el equipo de meteorólogos informó de una pequeña oportunidad. Por el Atlántico se acercaba una cresta de altas presiones que debía traer una ligera mejora del tiempo para la noche del día 5, aunque no se podía asegurar su curso. Era una decisión difícil de tomar. Si se optaba por seguir adelante, el mal tiempo podía hacer fracasar la operación, dando al traste con años de preparativos. Y si se aguardaba una ocasión mejor, habría que posponer la invasión hasta el 19 de junio, cuando las condiciones de la marea y la luna volverían a ser favorables. Durante esas 2 semanas, que sin duda tendrían un efecto desmoralizador sobre las tropas, los alemanes podrían seguir fortificando sus posiciones. Así que la decisión de los comandantes aliados fue unánime, y Eisenhower, que tenía la última palabra, dio el visto bueno. La operación Overlord comenzaría en la madrugada del 6 de junio. Nadie lo sabía, pero aquella noche Eisenhower iba a escribir una nota en la que asumía la responsabilidad de la operación en el caso de que fracasara. La suerte estaba echada.